Hermanos, vamos a seguir introduciéndonos a esta meditación del amor del samaritano. Aleluya. En Lucas 10, hermanos, estamos meditando en este pasaje. Lucas 10, 25 al 29 dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Estamos viendo, hermanos, el contexto del texto. De este intérprete de la ley, de esta ilustración que el Señor le hace al intérprete de la ley. Porque Jesús envía 70 de sus discípulos a donde él iba a llegar. Y aquí lo vemos ahí mismo en 10:1. Ahí mismo en el 10:1 dice la palabra: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y el 8 al 11 dice ahí mismo: y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que anunciar? ¿Qué era lo que ellos les mandó el Señor que anunciaran? ¿Y qué fue lo que ellos anunciaron? Acerca del mensaje del reino de Dios. Que el reino de Dios se había acercado. Pero de una vez les advirtió
de que algunos iban a recibirlo, el mensaje, y otros no iban a recibirlo. Y ese mensaje tenía que ser respaldado con las señales. Y ese era el mensaje central de Jesús. Si nosotros tomamos Mateo y tomamos el libro de Lucas, los dos evangelios concuerdan con este énfasis acerca del reino de Dios. Veamos qué dijo Lucas en Hechos 1 y 2. Porque es el mismo escritor de aquí de Lucas, es el mismo escritor del libro de Hechos. Él dijo en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y si vemos Lucas 1, dice la palabra, aquí en Lucas 1, veamos 1 al 4, sea para que nos demos cuenta cómo inician los dos libros de la misma forma. Puesto que ya muchos, fíjense pues, muchos han tratado de poner en orden la historia. Por eso les digo que es importante tomar el libro de Lucas y el libro de Hechos, porque es el mismo autor y él lleva todo el hilo. Por eso él mismo lo dice. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas. Vea que había sido una realidad entre ellos, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fueron ministros de la palabra. Ellos lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, lo anunciaron. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, todas las cosas desde su origen, escribiendo por orden. Oh excelentísimo Teófilo. La carta va dirigida a Teófilo. Y Lucas y Hechos también va dirigida a Teófilo. Ahora, ¿cuál es el propósito de enseñarle todo en orden desde el principio? Para que conozcas bien la verdad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
Entonces por eso nos damos cuenta cómo los dos libros se compaginan. Entonces ahí en Hechos 1 dice la palabra de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y dice el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Se presentó vivo. Se daría cuenta toda la historia en Lucas. Cuenta toda la historia y aquí continúa la historia. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que en Lucas el énfasis está siempre Jesús hablando acerca del reino de Dios. Y aquí, ya resucitado, dice que se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea que a ellos no les quedó ninguna duda de que Él era el Mesías, porque lo vieron, dice Él, con sus propios ojos. Comimos con Él, dice, lo tocamos con nuestras propias manos. Entonces Él les habla acerca del reino de Dios, les continúa hablando acerca del reino de Dios. Y a ellos no les quedan dudas. Claro que tienen problemas cuando Él muere. Entonces ellos vieron todo esto y recibieron el mensaje, y eso era lo que tenían que predicar. Que todo en la Escritura se había cumplido y que ellos eran testigos. No les quedaba duda. Y por eso les dice decirles. Les dice decirles que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué más les dijo? Ahí mismo en 10:16. Él mismo les dijo a estos 70. Porque les digo que no iban a recibir el mensaje unos, y que otros sí iban a recibir el mensaje en estas ciudades. Pero en el 16 les dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. No se lo está diciendo a sus 12 discípulos, se los está diciendo a los 70 que Él envió. Y ahí en el libro de los Hechos ya vemos 120. Ya vemos que son más encomendados a esta misión. Y Él le dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Que a vosotros oye, Él dice: a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y sigue diciendo: y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
O sea, mire lo que es la responsabilidad de oír la palabra. O se recibe la palabra, o se desecha la palabra. Eso queda en la persona. El Señor les había encomendado esto. Entonces, ¿de quién depende vivir una vida para Dios? ¿De Dios o de la respuesta al mensaje? Él manda la palabra por medio de sus siervos, de sus enviados, de los que Él había escogido. Pero Él dice: al que vosotros oye, le dice: a mí me oye. Y no me oye a mí, sino oye al que me envió, por la autoridad que el Señor le había dado. Pero el que a vosotros desecha, le dice: a mí me desecha. Entonces, ¿qué fue lo que oyó este maestro de la ley? Este intérprete de la ley. El mensaje que se venía predicando. Y por eso le nace la pregunta. Eso es lo que lo motiva a él. Hacerle esa pregunta. ¿A quién? ¿Y quién? Porque él se acerca y le llama maestro. Y la palabra dice que él era un maestro de la ley, un intérprete de la ley. O sea que se encuentra un maestro de la palabra con un maestro de la palabra. ¿Y qué le pregunta? En base a lo que se había venido predicando acerca del reino de Dios. ¿Qué pregunta le hace? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? Ahora dice, lo hizo para probarle. Otra versión dice, para ver cuánto conocimiento tenía él de la Escritura. Algo que uno observa en Jesús es que él siempre se daba cuenta la intención con que venía la gente a él. Porque la misma palabra enseña, dice que él no tenía necesidad de que le enseñaran nada. Él conocía la intención del corazón de los hombres. Entonces, en base a esa pregunta, aquel otro joven que viene, él hace la misma pregunta, arrodillado. Maestro bueno, le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y cuál es lo que le responde Jesús? Porque él sabía dónde estaba el problema de este joven. Los mandamientos sagrados. Y a este hombre, ¿cómo le responde Jesús?
Cuando Él le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No le dice, arrepiéntete de tus pecados. No, descrito en el libro de San Juan, en el Evangelio de Libro, no. Le cita la palabra. ¿Qué está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? Le dice. Porque está hablando de maestro a maestro. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice. ¿Cómo lees? Y esa es parte de la cultura judía. Cuando se hace una pregunta, se responde con otra pregunta. Y eso lo vemos en muchos lugares en la misma palabra. Como responde con otra pregunta siempre. Entonces él hace una pregunta. Y Jesús le contesta con dos preguntas. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo conforme a las Escrituras. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él responde estas preguntas citando Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Él sabía lo que decía ahí en Deuteronomio y en Levítico. Él lo sabía. Y eso es lo que él responde. ¿Y qué le dijo el Señor? Como dicen en Estados Unidos, ya la hiciste. No, bien has respondido. Has respondido bien. Que había que amar a Dios. Y había que amarse a sí mismo. Y que había que amar al prójimo como a sí mismo. Y él también le dice, citándole también la Escritura, haz esto y vivirás. Le cita también la Escritura, porque Jesús cita, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, por las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Yo el Señor. Levítico 19:5. O sea que el mismo Señor le responde también con la Escritura. Y en una versión hebraica dice, has hecho un juicio correcto. Has hecho un juicio correcto. Practica eso como un estilo de vida y vivirás. Ahora, ¿cuál era el problema?
problema del intérprete de la ley. Para cumplir con esto que enseñaba la Escritura. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es mi prójimo? En otra versión dice lo que les estaba hablando, que Dios conocía la intención de cada uno que venía a hacerle preguntas y de cada persona que se acercaba a él. Él conocía la intención. En otra versión dice, el hombre queriendo justificar su falta de amor hacia cierto tipo de personas. Él quería justificarse, dice esta versión, su falta de amor hacia cierto tipo de personas. Y por eso dice, en esta versión dice, y preguntó, ¿a quién debo de considerar mi prójimo? ¿A quién? Pero Jesús no le dice tu prójimo es fulano de tal, fulano de tal. ¿Qué hace Jesús? Que era también típico de esa época. Las ilustraciones, las parábolas, para sacar una enseñanza de eso. ¿Qué hace Jesús? El 30 dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Y quién es uno que ya está medio muerto? ¿A quién se llevan en un accidente medio muerto? Uno que ya solo respira. Porque no se ha ido, porque todavía está respirando. Aconteció, dice, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Y en el original, en uno de una de las versiones hebreas dice, se pasó al otro lado del camino, o sea, se alejó de él. Aquí solo dice que pasó de él, porque dice, aconteció que será por aquel camino y viéndole pasó de él. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también se pasó al otro lado del camino para no acercarse a él. ¿Y qué pasó también con el levita, el sacerdote?
también pasó de largo. Pero le dice, o sea, rápido le pone el énfasis en el samaritano. Era para despertarlo. Y de eso se trata la palabra. Que nos despertemos. Que pensemos. Un viejito predicador dice, pero piense, hermano, dice, por eso no se paga y no duele tampoco, dice, piense. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, por eso estamos enfatizando en los samaritanos, en la samaritana. ¿Por qué el énfasis en ellos? ¿Por qué el énfasis en ellos? Pero un samaritano, le dice, que iba de camino, vino cerca de él. Vino cerca de él, ese no se pasó por el otro lado, no vino cerca de él. Y viéndole, fue movido, le dice, a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón. Pero no solo lo dejó ahí abandonado y se fue. Dice la palabra, cuidó de él. O sea, lo cuidó. ¿Por qué lo cuidó? Porque fue movido a misericordia. Otro día, dice, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. De una vez dejó ordenado, él ya no lo podía cuidar, pero él dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo le digo, te lo voy a pagar cuando regrese. Entonces le hace la pregunta, ¿cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Con quiénes? ¿Quién era su prójimo? Porque le pone el samaritano. Y ahí es donde tenemos que meditar. Porque tenía que romperse esa barrera. Tenía que romperse. ¿Y cómo se iba a romper esa barrera entre judíos y samaritanos? ¿Cómo? Lo veremos el martes, si Dios lo permite. ¿Cómo se iba a romper esa barrera? Que eso es lo que enseña esto que estamos viendo. Padre,